Iniciamos tu programa como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Hola, muy buen día. Un saludo a toda la audiencia de Visión FM 105.5. Es un gusto saludarles en este día y saber que podemos tener de la bendición de nuestro Adonai esta preciosa mañana o ya media mañana. Y bueno, a usted que nos escucha en su casa, en su auto, en el trabajo, allí en los cruces de los dos Laredos, Dios les bendiga y que la paz de nuestro Adonai, ese shalom, esté llenando sus vidas y lo que resta del día, bueno, que estén totalmente bendecidos es mi mayor deseo. Y a quienes nos están siguiendo por Facebook, un saludo. A quienes se están conectando, es un gusto una vez más. Estamos continuando con este programa que nos tiene ahora con datos muy interesantes y cosas nuevas cada programa. Así es que un saludo a cada uno de ustedes y los que, bueno, conforme vayan llegando también. ¿Qué podemos decir más que la bendición de nuestro Adonai sea con ustedes? Y a quienes nos siguen por Punto de Giro Dunamis a través del canal de YouTube, bendiciones, un abrazo y decirles que la paz de nuestro Adonai siempre esté en sus vidas. Bien, continuamos con el tema el nuevo orden mundial. Esto que ha sido bastante pues inquietante, valga la redundancia, porque es algo que quizás todavía en algún momento nosotros no hemos tomado en consideración totalmente la importancia de mantenernos preparados para las circunstancias que vendrán y sobre todo cómo podremos nosotros avanzar, salir en medio de estas situaciones. Y lo digo porque la palabra dice, ¿verdad?, que bueno, para los que aún estén todavía acá y los que ya durmieron, bueno, pues serán los primeros que serán levantados. Pero los que todavía estamos vivos, como decía Pablo, a los que vivimos seremos levantados justo al toque de la final trompeta. Y bueno, pero antes de eso hay una serie de cosas que es bien interesante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y hay una palabra de advertencia. En el video anterior vimos exactamente cómo los diferentes organizaciones, organismos, gobiernos se van mezclando, inmiscuyendo. Y obvio, esto es si lo vemos desde la perspectiva de Daniel a través de la estatua que vio Nabucodonosor de bronce, esa estatua muy grande. En verdad todo termina con alianzas donde es la mezcla de hierro, barro y todo esto. Entonces, y la interpretación es precisamente eso, que son tiempos en que aún las alianzas no podrán permanecer. Pero es esto lo que a nosotros nos debe mantener ahora alertas. ¿Cómo vamos a hacer? Y aquí hay una advertencia bien importante en Sofonías capítulo 2 versículo 1 que dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Adonai. Antes que el día de la ira de Adonai venga sobre vosotros, buscad Adonai todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Adonai. Es una advertencia y es importante
que nosotros tengamos en cuenta eso. Ahora, hay un factor predominante en todo este evento, y que es donde se desprende prácticamente todas las situaciones de maldad, y se llama iniquidad. Esto que se llama iniquidad es precisamente el punto fuerte, donde allí desprende el paso 2 de soberbia. Por eso dice: buscad mansedumbre, buscad justicia, y quizás seréis guardados el día del enojo de Adonai. ¿Por qué? Porque al final, cuando yo pregunto en algunas congregaciones, ¿vamos a ser salvos? Y surge la pregunta: ¿de qué vamos a ser salvos? ¿De qué seremos salvos? Y esa pregunta normalmente se queda sin respuesta. No, pues es que nos va a salvar nos va a dar vida eterna, nos va a salvar de la muerte, y a través de todas sus promesas encontramos: seremos guardados del día del enojo de Adonai, del día de la ira, del día grande, como también lo describe el profeta Joel. Entonces, pero aquí el factor predominante se llama iniquidad. Iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad se refiere a la cualidad de inicuo, que designa maldad, perversidad, abuso o gran injusticia, es decir, todo acto contrario a la moral, a la justicia. Y esto, aunque proviene del latín iniquitas, que traduce la cualidad de injusto, y sus sinónimos son injusticia, maldad, infamia, ignominia. Entonces, pero aquí precisamente donde se desprende todo esto. El punto es: nosotros, ¿cómo estamos preparados para enfrentar y no ser motivados en nuestras emociones a actuar del mismo modo? A la violencia responder con violencia, a la gritería responder con gritería, a los insultos responder con insultos. O sea, ¿cómo podemos controlar, cómo podemos llegar a ese nivel de sujetar nuestra carne de modo que nuestra carne y nuestras emociones se sujeten a la voluntad de Dios y podamos avanzar? Ahora, ¿por qué hablo de iniquidad? ¿Cómo lo relacionamos a lo que hoy le llamamos el orden mundial? Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y es aquí donde muchos escogidos serán engañados. Entonces, no se trata de qué tanta capacidad tengas de asimilar, de aprender. Se trata qué tanto conoces el carácter de Dios, en que no te puedas confundir, que venga algún espíritu de engaño y que puedas decir: esto es de Dios. Porque vendrá un espíritu de engaño, y si no estás preparado, vas a caer en ese espíritu. Y esto es lo que nosotros necesitamos, estar alertas. Ahora, cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, aquí hay un relato extraordinario. Pablo está enfrentando un problema como el que se está enfrentando al día de hoy, y le comienza a decir desde el versículo 1: por favor, entiendan bien cómo será la venida de
nuestro Mesías. No se dejen engañar, por favor. No se dejen engañar. Hay que conocer las instrucciones que están acá. Y eso es lo que Pablo le dice. Entonces dice, porque comienza precisamente desde el huerto del Edén. El oponente le hizo creer a la humanidad, primero, que sería como Dios, que tendría capacidad de dirigir su relación con Adonai, como él quisiera. Y a partir de allí, entonces el hombre cree que puede mantener la comunión con Adonai hasta el día de hoy, con todo tipo de mezclas con el mundo. Y esta es la razón del por qué la iniquidad ha tomado fuertemente su lugar a través de espíritus engañadores. Adonai no nos dio opción de servirle con nuestras propias reglas. Él nos mandó a seguir sus instrucciones. Que este es el gran problema que tenemos el día de hoy. Yo tengo el Espíritu Santo y aquí yo estoy oyendo algo y lo voy a decir. Espérate. ¿Está escrito? ¿Podemos decir escrito está? No, pero es que funciona. Pero está escrito, pero funciona. Lo siento, si no está escrito, aunque funcione, no lo mandó Dios. Lo único que puede pasar es que al final seas que cuando llegues y entonces Adonai te diga: apartaos, nunca te conocí. Y quizás gritas y diga: pero es que yo en tu nombre hice esto y hice el otro y no te conozco. ¿Por qué? Porque hay más de 65 decretos escritos en la Biblia, decretos que Dios estableció, en el cual nosotros podemos seguir y alcanzar la victoria, porque todo es por Él y para Él. Entonces no podemos caminar en nuestras propias reglas, no podemos caminar en nuestros propios sentimientos, no podemos caminar de la forma que a mí me parezca o cómo me funcione, aunque no esté escrito en la palabra. Y aquí es donde los espíritus de engaño van a operar. Si usted sigue leyendo precisamente en el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, se va a encontrar en donde hay una parte donde dice muy claramente que Dios enviará un espíritu de engaño a fin de que crean aquellos los que no quisieron creer. Ahí se manifiestan dos grupos: el que no quiso recibir y el que no quiso creer. Y si analizamos esta parte, vamos a encontrarnos con dos cosas. ¿Dónde están los que no quieren recibir? Están fuera de la iglesia. ¿Dónde están los que no quieren creer? Están dentro de la misma iglesia. Quizás eso suene ilógico, pero ¿se ha puesto a pensar cuánta gente hoy ora pidiendo sanidad y tienen años y la sanidad nunca llega? Y habla con las personas y dicen: es que yo tengo fe, pero ¿por qué no sanas? Algunos se atreven a ponerse en el nivel de Pablo. No, es que Dios me ha dicho: bástate de mi gracia. Pero cuando vemos los frutos, no se parecen nada a los frutos a los de Pablo. Entonces es importante que nosotros entendamos cuál es el objetivo del oponente. Ha sido engañar desde siempre. Por esto Pablo les recuerda a los corintios: temo que así como la serpiente engañó a Eva, también ahora venga y engañe a ustedes en sus sentidos. Y a los tesalonicenses les dice lo mismo: no se dejen engañar, porque
no va a suceder nada. No va a haber un rapto, no va a suceder nada hasta que se manifieste el inicuo. Aquí está clarísimo. Y entonces comienza la otra parte. Lo que sucede es que a veces nosotros no estamos leyendo nuestras instrucciones correctamente, sino queremos que las instrucciones se acomoden a nuestra forma de pensar. Job 9:20 dice: si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Y cuando tú lees esta parte, esto nos transporta a aquel sabio en su propia opinión, a donde no podemos justificarnos. La escritura es muy clara: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. O sea, es clarísimo. Entonces, yo no me puedo justificar con mis ideas. Yo no puedo pensar que yo tengo mejor pensamiento que Dios, o que yo soy mejor que Dios, haciendo cosas que según, porque la escritura dice, o creo que dice. Tenemos que estar muy seguros. Es que yo creo, es que yo siento que el Espíritu Santo, no, sí. Bueno, a lo mejor, no, es que, no. Tienes que estar seguro, porque esas inseguridades solamente nos llevan a pensar una cosa: no tienes seguridad ninguna. La justificación solamente lo trae Dios. Y nosotros mismos no podemos poner nuestras propias reglas para llevar nuestra relación con Dios. Las reglas las establece Adonai. Él dice cómo es una relación perfecta con Él y cómo nosotros venimos a ser bendecidos. No podemos hacer cambios a estas instrucciones. Y están de principio a fin. Y todas están así como lo dijo el profeta: tengo pensamientos de bien y no de mal. No hay ningún pensamiento que venga solamente a causarnos daño porque somos humanos, o porque somos su creación, o porque somos menos importantes. No lo somos de ese modo. Somos muy importantes porque fuimos hechos por Él y para Él. Ahora, hay algo interesante aquí que necesitamos ver. Cuando vemos la historia de Noé, quizás no nos hemos puesto a pensar en verdad qué fue lo que salvó a Noé. ¿Qué fue lo que lo salvó? ¿La gracia de Adonai? ¿Qué fue? Ahora, ¿por qué Yeshua dijo que su venida sería como en los días de Noé? O como Lot en Sodoma. Esto, aunque lo he venido diciendo, lo voy a volver a decir. Hoy por hoy estamos en el máximo nivel de los pecados de Sodoma y Gomorra. Y si usted está pensando en la sexualidad, error. Eso es consecuencia de los pecados de Sodoma y Gomorra. Están muy claros y muy detallados en Ezequiel 16:49. Soberbia, abundancia de pan y abundancia de ociosidad. Pero una cosa le puedo asegurar: que la abundancia de pan pronto está acabando. Y mientras la sequía continúe, y esto no es que sea profeta, mientras que la sequía continúe, es obvio que no va a haber alimentos. Pero hasta hoy, hasta este año, podemos asegurar que la abundancia de pan, la abundancia de ociosidad y la soberbia están al orden del día en todas partes. Y fue ese pecado lo cual predominó en Sodoma. Y digo específicamente allí porque así lo establece el profeta Ezequiel en el capítulo 16, en el versículo 49. Entonces, es necesario que nosotros entendamos esto. ¿Por qué sería como en los días de Noé? Hoy
según Sodoma, nosotros tenemos diferentes plataformas de entretenimiento. Y eso significa que tenemos abundancia de ociosidad. No significa que seamos flojos. Las personas flojas son diferentes y cuando hay ociosidad, ese es otro asunto. La ociosidad es otra situación. Tenemos abundancia de ociosidad y esto nos hace que nosotros perdamos el tiempo con diferentes plataformas de entretenimiento. La necesitamos porque hay mucha ociosidad. Pudiera mencionar nombres, pero usted ya lo sabe. Ahora, volvamos a Noé. Existe a través de la historia un libro, que no es un libro canónico, pero es un libro histórico que nos va a ayudar a entender un poco. Este libro se menciona en Jueces 9:13 y en el segundo libro de Samuel capítulo 1 versículo 18 es mencionado este libro. Pero este libro nos da una visión un poquito más amplia de cómo fueron las cosas en los días de Noé. Y que si hoy lo podemos ver, nos vamos a dar cuenta bajo qué circunstancias estamos y cómo estamos viviendo ya hoy. Hoy hay infinidad de personas sintiéndose dioses en su capacidad creativa. Y entonces, este libro se llama el libro de Jacer. Y voy a leerle a Jacer en el capítulo 4, versículo 16. No es un libro canónico que esté canonizado ni que no esté en la Biblia, porque se ha considerado como un libro histórico, pero lo traigo a mención no precisamente porque tenga una información distinta, no, sino que la tiene más explícita, y esto nos va a dar un poco más de luz. El libro de Jacer en el capítulo 4 versículo 16 dice: y todos los hijos de los hombres abandonaron los caminos de Yahweh en esos días, mientras se multiplicaron en la faz de la tierra con hijos e hijas, y ellos se enseñorearon el uno al otro sus prácticas malvadas, y ellos continuaron en pecado contra Yahweh, y cada hombre se hizo para sí un Elohim. Fíjese nada más. Y cada hombre se hizo para sí un Elohim, un Dios. O sea que hay parecido al día de hoy. Y ellos robaron y saquearon cada hombre a su vecino, como también a sus parientes, se corrompieron. La tierra estaba llena de violencia. Y sus jueces y regidores, pues que estos, hay más detalle en otro libro, pero tampoco no quiero entrar en ese detalle. Y fueron a las hijas de los hombres y tomaron las esposas de sus esposos por la fuerza, de acuerdo a su escogencia. Y los hijos de los hombres en esos días tomaron de las reses de la tierra, las bestias del campo, las aves del aire, y enseñaron las mezclas de animales de una especie con la otra, para así provocar a Yahweh Adonai. Y el Todopoderoso vio que la tierra entera estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido, sus caminos sobre la tierra, todos los hombres y todos los animales. Aquí se menciona sobre los nefilim, cuando estos se llegan a las hijas de los hombres, que también se le llaman hijos de Dios o se le llaman vigilantes, que al final son ángeles caídos. En el libro de Enoc se hace una especificación más abierta, pero también es otro libro histórico. Pero estoy usando el libro de Jacer porque es un libro que se menciona en la Biblia, que se venía escribiendo desde aquellos tiempos. Entonces, la genética ya había sido alterada, porque todo obedecía a un plan desde el principio de la caída, cuando Adonai le dijo a la serpiente:
y de la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer te aplastará la cabeza y tú le morderás el calcañar. Objetivo: contaminar la simiente de la mujer. Desde allí. Entonces, en el tiempo de Noé, este asunto se vio súper avanzado. Y estos vigilantes comenzaron a enseñar a los hijos de los hombres a hacer las mezclas, a hacer las alteraciones genéticas, las alteraciones en todo, porque Dios establece en su Torah no hacer mezclas de ninguna especie. Entonces era una orden ya dada. Quizás usted me pueda decir, es que eso era desde Moisés. No. Esto era desde el principio, y la Biblia es explícita en ese aspecto, que no le hemos puesto atención, pero allí está. Pero no es el punto que nos tiene hoy aquí. Entonces, aquí dice que todos los hombres y toda la tierra estaba corrompida totalmente, y los caminos de los hombres siempre era hacia lo malo. Comparamos esta parte con Génesis 6 del 1 al 5, y dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijos que, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Adonai: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigante en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios, a las hijas de los hombres les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Adonai que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Vimos la comparación entre Jacer y Génesis, y no hay más claridad en el libro de Jacer. Esto nos está ampliando el panorama. Ahora, hay algo aquí importante que yo quiero recalcar un poco. Dice: ciertamente sus días serán 120 años. Cuando yo leí por primera vez esto hace ya buen tiempo, yo tenía en mente, o tenía la idea, que en verdad el hombre vivía a 900, 400, 500 años, pero a raíz de esto ya sus días iban a ser acortados a 120 años. Y digo, bueno, pues por el pecado y la maldad, perfecto. Pero en verdad no fue así. Hay otro detalle más importante que quiero que comprendamos ahí. Existe un versículo que también, no sé si esto no lo han reflexionado, pero quiero traerlo ahora. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Esta parte, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, para mí no tenía sentido. ¿Qué se trata? ¿De qué es? ¿Cuál paciencia? Si simplemente estableció el tiempo de que se iba a venir el diluvio se vino y se acabó. Pero cuando leemos Jacer capítulo 5 del versículo 6 en adelante, vamos a encontrar algo importante. Ponga atención a la parte de la paciencia de Adonai, porque esto es interesante. Muchas veces creemos que Dios es un Dios rudo, duro, que no tiene conciencia, que no ama. Pero déjeme decirle, el amor de Dios es tan grande que aunque lo leemos, que cuando dice que es lento para la ira y grande en misericordia, grande en compasión, esto es precisamente lo que trata esta carta. Pero vamos a afirmarlo ahora a través de Jacer. Capítulo 5, después del versículo 6. Y después de un lapso de muchos días, en el año 480 de la vida de Noaj, cuando todos estos hombres siguieron a Yahweh, habían muerto lejos de los hijos de los hombres, y solo Matusalén quedó. El Todopoderoso dijo a Noé y a Matusalén diciendo:
hablen ustedes y proclamen a los hijos de los hombres diciendo, dice Yahweh, vuélvanse de sus sendas perversas y abandonen sus malas obras. Y Yahweh se arrepentirá del mal que ha declarado hacerles a ustedes, para que no venga a suceder. Porque así dice Yahweh, he aquí, yo les daré un periodo de 120 años, y si ustedes se vuelven a mí y abandonan sus sendas malas, perversas, entonces yo también me volveré del mal que les dije y no existiría, dice Yahweh. Ahora, esta es la parte principal. 120 años. Esto es lo que Pedro le dice a la congregación. Cuando esperaban la paciencia de Adonai, 120 años esperó a que se arrepintiera ese pueblo, y solo 8 personas fueron salvas. Noé y Matusalén hablaron y hablaron durante 120 años. Entonces, no es que eran 120 años de periodo que el hombre viviría. No, eran 120 años que Dios esperaría. Por eso cuando Pedro escribe le dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, aquí están Dios en su paciencia, esperando, motivando, preguntando, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Y venía una vez más Adonai hacia Noé y a Matusalén y les decía una vez más, dile a los hijos de los hombres, por favor, háblenle día tras día y díganle. Pero en el versículo 10 dice, pero los hijos de los hombres no querían escucharlo ni inclinar sus oídos a sus palabras, y ellos eran de dura cerviz. Y Yahweh les otorgó a ellos un periodo de 120 años, diciendo, si ellos regresan, entonces el Todopoderoso se arrepentirá de todo mal que dijo que haría. Pero vuélvanse, tienen 120 años para volver. Entonces para mí ya tuvo sentido primera carta de Pedro, y ya tuvo sentido Génesis cuando dice, y les daré, y sus días serán ahora 120 años. Wow. Ahora nosotros, Dios no nos ha dado 120 años, tenemos muchísimo tiempo más, y así como hoy sigue todavía esperando, y habemos muchas personas clamando y diciendo, vuélvanse a Adonai, vuélvanse a Adonai, Él es fiel para perdonar, pero vuélvanse para que Él tarde lo que dijo que sería pronto. Entonces, ¿qué fue lo que Noé lo hizo salvarse? Una sola cosa: la obediencia, el seguir las instrucciones. Había demasiado engaño, el mundo entero estaba corrompido y todo el mundo pereció, y 8 personas solamente se salvaron: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, no más. Hoy estamos en ese periodo, estamos en ese tiempo, en el periodo de la paciencia, de lento para la ira y grande en compasión. Si tú no conoces o no has tenido ese encuentro con Adonai, no has abierto el corazón para recibir a Yeshua, por favor, date esa oportunidad de conocerle. Aprovecha este tiempo que Él ha extendido y que ahora todavía nosotros podemos decir, estamos en la paciencia de Adonai. La palabra profética sigue avanzando poco a poco, y es nuestra tarea como ministros cada día advertir
que lo que viene será peor. Pero es allí donde cada uno de nosotros podemos tomar este principio. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo que si vivimos al abrigo del Altísimo, nada puede apartarnos de su mano. Él dijo que cualquier cosa que pasaría, Él siempre tendría pensamientos de bien, pensamientos de paz para con nosotros. Él dijo que si nos apartamos de Él, tendríamos muchas aflicciones. Pero si vivimos en Él, Él venció al mundo y entonces con Él estaremos seguros. ¿Cómo es tu obediencia al día de hoy? Existen diferentes tipos de obediencia. ¿Cuál es la que estás ejerciendo tú ahora? ¿Cuál es? ¿La solidaria? ¿La sociológica? ¿Cuál es la obediencia? Según la psicología, ha extendido diferentes tipos. ¿Sigues sus instrucciones tan cual están o le acomodas de tu cosecha lo que tú crees que es bueno? Ahí donde a Dios le falló, como que el plan de Dios no le salió en una parte, Dios no lo alcanzó a ver, entonces tú ahí le pones algo. Cuidado, eso no funciona ni funcionará. Si alguna vez me pregunté por qué muchos se les dirá: apartados de mí, obradores de maldad, nunca os conocí, la respuesta es: porque muchos de nosotros no seguiremos instrucciones, nos convertiremos en salteadores y no vamos a querer entrar por la puerta, bajo el orden establecido, bajo los principios marcados, bajo las instrucciones ya hechas. Piensa, ¿cómo es tu obediencia? El inicuo se manifestará. Él es el que al final va a liderar el gobierno mundial en su máxima potencia y por obra de Satanás. Ya lo leímos. Entonces no hay más para dónde hacerse. La humanidad total está siendo manejada, manipulada de la misma manera. Entonces, Noé vivió las mismas circunstancias que nosotros. A diferencia que el día de hoy estamos sobrepasados en maldad como a los días de Noé. Ya estamos sobrepasados. Un escatólogo en cierta ocasión, mientras disertaba, dijo: si un sodomita se levantara en este tiempo, le reclamaría a Dios porque no ha destruido todavía a esta generación por la maldad que ahora es muchísimo mayor que en aquel tiempo. Y quiero hacer hincapié: la paciencia de Adonai. Y que muchos todavía se atreven a juzgarle como un Dios verdugo, un Dios rudo, un Dios sin amor, un Dios que castiga por nada y que golpea por nada. Pero esto no es más que son puntos de vista manipulados desde el lente de la serpiente, no más. Y la otra, para confundir a la gente de que ese Dios de amor del que nosotros hablamos no existe. Es por esto que tenemos que estar preparados. Quiero dejarlo con esta reflexión. ¿Cómo es tu obediencia ahora? ¿Conoces todas tus instrucciones que están aquí? Esta es la escritura. Este es nuestro manual. Este es nuestro guía. No hay otro más. ¿Lo estamos siguiendo? ¿Hacemos así tal cual nos lo indica? Yeshua dijo:
que su yugo es fácil y que su carga no pesa. Entonces, ¿cómo es su obediencia? Lo quiero dejar con esa palabra. ¿Cómo es su obediencia? ¿Cómo es? Piénselo, determine y hágase un inventario interno. ¿Qué cosas hay que arreglar todavía? Lo importante es participar en la primera resurrección, si es que ya no estamos en este mundo, o ser levantados al toque de la final trompeta. Bien, espero que esta reflexión nos haya traído un despertar y sobre todo nos haya traído una motivación, una instrucción. Todo esto no es para lamentarse, no es para tener miedo, sino es para tener la esperanza de que hay un Dios que va a salvar a todo aquel que le siga con amor verdadero. Bien, la semana pasada se nos quedó una pregunta que entró ya al último de Laredo, Texas, de Alfredo. ¿Noé vivió la maldad como hoy? No, lo vi. Bueno, ya vimos ahorita, lo vivió menos que hoy. Así es que espero que cuando menos tengamos esa pregunta allí. Desde California, Rogelio, Noé, todos somos hijos de Noé, del pecado. Ok, la descendencia viene desde allí, naturalmente viene desde Adán, pero si nacemos, por decirlo, nacemos en pecado, valga la redundancia, pero podemos cambiar, porque algo que yo he dicho, mientras yo nazco físicamente, voy a tomar el carácter de mis padres o de quienes me estén dando la enseñanza, pero puedo culpar a ellos de cualquier cosa que yo haga o me suceda, pero va a llegar a una edad, voy a llegar a una edad en donde la decisión es mía. Yo voy a tomar mi decisión, es decir, ¿qué hago después de acá? Eso es lo que importa. Ahora, a partir de allí, ya cuando llegamos al estado adulto, entonces ya yo decido si quiero seguir en pecado o quiero justificarme por medio de Yeshua, de Jesús. Porque así dice la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y luego vuelve a decir que Yeshua es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Nadie. Entonces, otra, que Él dice que un corazón contrito y humillado jamás despreciará. Entonces, si yo voy humillado, rendido, reconociéndole que Él es Dios, que Él es Rey y que Él puede guiar mi vida a tierra firme, entonces las cosas cambian. Entonces, como hijos de pecado, podemos cambiar y llegar a ser hijos de Adonai. Distrito Ciudad de México, Andrés. ¿También Noé fue pecador? Absolutamente no. La escritura nos lo dice muy claramente que Noé fue perfecto en sus generaciones. Había problemas con los genes por la mezcla de las mujeres, pero Noé y Matusalén se mantuvieron firmes, llevando la palabra, llevando el mensaje, y ellos no fueron contaminados, ni sus generaciones. Aún los hijos, cuando ellos suben al arca y Dios les dice quiénes son las mujeres que han de tomar, porque sus generaciones han sido limpias y son limpias y fueron limpias, no contaminadas por los vigilantes o los ángeles caídos. Entonces, y es así como pasa esta nueva generación de la cual nosotros venimos ahora. Pero Noé prácticamente no era un pecador.
como todos en algún momento hizo algunas fallas. Yo creo que como humanos y que se registran, podemos ver toda la historia. Abraham falló, David falló, Salomón falló, todos los grandes tuvieron sus fallas. Aquí lo que importa es la compasión y el amor de Adonai. Si el hombre vuelve, reconoce su pecado, porque este es uno de los grandes problemas que la misma historia nos muestra. Saúl no reconoce su pecado. Saúl empieza a repartir culpas. Él nunca dice: reconozco que yo pequé, que yo hice lo malo. En hebreo se usa la palabra que se llama teshuvah. Es arrepentirse, es regresarse, es volver de nuevo. Y nosotros hablamos de arrepentirnos, y arrepentirnos es hacer un alto en nuestra vida frente al pecado. Y de pronto estamos como los niños: nadie por aquí, nadie por allá, quien me ve, y me sigo de nuevo pecando. A eso le llamamos arrepentirse. Y en hebreo, hacer teshuvah es devolverse, regresarse, humillarse enteramente. Entonces, fue lo que hicieron los grandes hombres de Dios, y esa característica fue la que los llevó a mantenerse. Tanto que David fue llamado amigo de Dios. Entonces, recordemos, las relaciones se cultivan, se hacen. Tú quieres tener un buen amigo y conoces a alguien y te gusta que ese sea tu amigo, vas a buscar la forma cómo llegar, cómo entablar una relación y mantener esa relación. Del mismo modo con Dios, me interesa que llegar a ser amigo de Dios, entonces voy a agradarle, voy a buscar la manera de cómo obedecer sus mandamientos y estar allí. Así es que Noé no fue pecador, falló, cometió pecado. Hay una diferencia entre ser pecador y cometer pecado. La palabra dice que el pecador maquina en su cama su pecado, lo está pensando, lo está planeando, mañana voy a hacer esto, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Y el pecador es aquel que en veces cae en el lazo del cazador. Es una situación distinta. Bien, Argentina, estamos peor que en los días de Noé, porque hay tecnología y no la sabemos usar. Estamos mucho peor, es cierto, no hay comentarios, estamos mucho peor, y la maldad es todavía aún mayor. Isabel de España: Noé fue un hombre recto, sin pecado, mientras se mantuvo, mientras estuvo siempre de la mano de Dios. Hubo momentos en que se soltó de la mano de Dios y bueno, esas son a lo que le llamamos fallas, pero en verdad, así como lo marca la Escritura, dice que fue un hombre perfecto, usa la palabra perfecto en sus generaciones. Y eso es parte de lo que acabamos de leer ahorita ahí en Génesis capítulo 5 y capítulo 6. Ahí está muy claro y ahí lo define. El libro de Jacer también se lo dice con la misma claridad. Entonces, esa es la razón por la cual ellos suben al arca, y es la razón por la cual ellos, Yahweh, según Jacer, determina levantar descendencia de Noé para estas generaciones. Silvia de Canadá: ¿qué mente se atreve a pensar que es mejor que Dios? Es que ese es el punto. Estamos en un estado adormilado. Estamos en un estado adormilado que hablamos como incoherencias y nos metemos a hacer cosas que Dios no mandó, que Dios no instruyó, que Dios no dejó escrito, que no está escrito. Y es allí donde estamos cuestionando la palabra de Dios. Es ahí donde nos metemos en esa cuestión. Les relato muy rápidamente una historia bíblica. Josafat y Acab. Josafat, de un rey de Judá, en la cual gobernaba solamente 2-3 tribus.
Pero Acab era el rey de Israel que gobernaba las otras 10. Era un hombre perverso. Y una noche Josafat pensando y dijo: bueno, Josafat, Acab es mi hermano y está ahora en pleito con los filisteos. Iré yo a ayudarle. Josafat sube, junto a su ejército, sube, y cuando ya están allá le dice: oye, ¿no hay un hombre de Dios aquí que nos dé una palabra profética? ¿Cómo vamos? Y Acab dijo: sí los hay, pero siempre me están diciendo cosas malas. Siempre me están diciendo, profetizando puras cosas negativas. Hay otros profetas que siempre están a mi favor. Y Josafat le dice: tráelos. Cuando los trae, le empiezan a decir: mira que tú vas a ir y con estos cuernos vas a hacer aquí, vas a hacer allá. Y los oye, y luego le dice a Josafat: bueno, ¿y el hombre de Dios? Quiero oírlo. Y cuando lo traen, viene y dice: si tú regresas de esto, entonces yo no soy profeta de Dios. Y comienza a decirle, y le dice: ¿ves por qué no ocupo a este profeta? Total, para no hacerle larga la historia, se van a la guerra. Acab se disfraza de cualquier soldado y le dice a Josafat: tú llevas las ropas reales. En el bando contrario les dicen a todos los soldados: olvídense de soldado raso, vayan sobre ropas reales y a ese tiren a matar. Total, entre la refriega y todo, Josafat, Acab como quiera es alcanzado por una flecha, pero Josafat logra huir, logra escapar de la persecución tremenda. Cuando va ya de regreso a su reinado, se encuentra con un profeta y le dice: Josafat, ¿quién te dijo que fueras a pelear con Acab? Ahora dice Adonai: por cuanto tú fuiste sus enemigos de Acab, ahora vienen contra ti. El resto de la historia ya la sabemos. ¿Por qué? Porque al final Josafat se arrepiente, pide perdón, se humilla, y Dios le dice: estas son mis instrucciones, ahora cómo vas a pelear. ¿Qué es lo que pasó? Es lo que yo estaba diciendo. Si no seguimos las instrucciones, vamos a echar mala y vamos a creernos de que Dios ahí no la libró, no la pensó, como decimos. Es por eso que ¿quién se atreve a pensar que es mejor que Dios? Bueno, inconscientemente, porque con toda conciencia es muy difícil, pero inconscientemente sí. Aunque hay algunos que con toda conciencia también se dejan pensar que fuesen como Dios. La otra pregunta es: ¿el diablo es padre de la mentira? ¿Por qué ese calificativo? Exactamente porque desde el huerto del Edén, él lo único que hace es mentir, y lo que sabe es mentir, y hasta ahora siempre ha dicho mentiras y siempre seguirá mintiendo, y hasta el final, cuando esté sobre la persona esta que estará, este inicuo, el cual leímos ahorita, también seguirá trayendo mentiras. Va a ofrecer paz, les va a ofrecer tranquilidad, les va a ofrecer un gobierno de mucha prosperidad y de abundancia, y de donde la paz va a ser por sobre todas las cosas, y las personas, cada una será libre, y al final no será de ese modo. Por esa razón se le conoce como el padre de la mentira. Por eso tiene ese calificativo. Él es el que creó la mentira, y nuestro Dios es totalmente verdadero. Susi Gaitán, bendiciones, mi hermana, muchas bendiciones. Un saludo por ahí a mi hermano Lalo. Dios me los bendiga grandemente. Benjamín de España: ¿cómo identificar el espíritu de engaño? Todo aquello que no está de acuerdo a la escritura. Fíjense, es bien sencillo. Puede venir cualquier cosa y aparentemente va a funcionar, pero si no está, hay
va a haber un desajuste, como por ejemplo la oración del decreto. Yo decreto que ahora vas a tener esto, y las cosas pasan, las cosas suceden. Es que decretó. Ok, ¿tenemos autoridad para decretar? Claro que no. Decretan los reyes. Entonces, si yo decreto, significa que yo soy mayor que Dios. Ahí ya estoy cayendo en un espíritu de engaño. Estos son los puntos que debemos de visualizar antes, compararlo, pasarlo por el espejo de la Escritura. De esa forma vamos a darnos cuenta que cómo es un espíritu de engaño. Y en la medida que nosotros vayamos aprendiendo, vamos a darnos cuenta de esos detalles. El hijo hermano Dagoberto de Canadá: el nuevo orden mundial es parte de las guerras. De alguna forma se van involucrando y se van mezclando, valga la redundancia, pero no propiamente es así. Canadá, ¿qué son los demonios que reaparecen en el nuevo orden mundial? Bueno, pues son los mismos espíritus caídos que están porque estos igual están operando actualmente, pero hay un poder sobrenatural de Dios que los mantiene sujetos. Pero la misma Escritura dice que vendrá un tiempo en que esto que lo detiene va a ser quitado. Algunos dicen que es el Espíritu Santo, otros dicen que no, pero realmente desde mi perspectiva es el ángel Miguel, que se describe precisamente en el libro de Judas, cuando dice que va a ser levantado, y es cuando entonces las cosas se van a poner peor, y es cuando ya el reino esotérico va a operar con mucho más poder y va a ser bastante más complicado. María de Rodríguez, saludos, bendiciones, saludos hermana. Andrea de Toluca: después del diluvio, ¿cuándo es que brota la maldad? La maldad después del diluvio surge desde el momento en que Cam ve la desnudez de su padre. A partir de ahí ya empieza una separación, y bueno, y se confirma más fuertemente a través de Nimrod, que viene siendo el bisnieto de Noé. Es cuando allí ya se afirma como fuerza, que es quien incluso trata de hacer la Torre de Babel, y ya él se autoproclama rey, y es el primer rey que se proclama después de Noé. Radio Online: no seguir instrucciones son consecuencias que duelen. Exactamente, duelen y a veces tienen un costo muy alto, así es que es importante seguir nuestras instrucciones. De San Antonio, Pedro: ¿cómo llegar a los niveles de Noé? Solamente tenemos que mantenernos en la constante búsqueda de nuestro Yeshua, que es ahora nuestro Cordero Pascual, y al mismo tiempo es fue nuestro Cordero Pascual al morir en la cruz, pero ahora es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros ante el Padre. Así es que, manteniendo la oración y la búsqueda con Él constante, mantendremos esos niveles. Cucuta TV: bendiciones. Noé fue el mejor de todos. Exactamente, Noé fue quien estuvo siempre haciendo muy bien la tarea de seguir instrucciones. De Francia, Frank Towell: ¿por qué no comprendo? ¿Por qué juntar las manzanas podridas con las manzanas buenas? Bueno, en verdad no es tanto así. De eso de juntar las manzanas podridas con las buenas no es tanto así, porque de hecho hay procesos en que hoy, lo que es por hoy todavía no lo vemos, pero dice que habrá un tiempo en que los verdaderos hijos de Dios van a ser quitados de la tierra a causa de la maldad. Exactamente lo mismo sucedió cuando nosotros leemos Jacer capítulo 6, todo el capítulo, vamos a encontrar que del mismo modo hay un tiempo en que
todos los que siguieron y que se comprometieron en Adonai, estos mueren, o sea, Dios los levanta de esa forma de la tierra para que no vean todo lo terrible que viene. Bíblicamente dice que no permitirá que sus santos vean corrupción. Textualmente ese es el texto que está en la Escritura. Entonces no propiamente los deja, porque sí viene la contaminación, y sí, por esa parte es razonable, y naturalmente Dios tiene todo en un debido orden, y sí, ha cuidado eso, aunque aparentemente están juntos, no lo estamos. Radio Nacionales, todos nos preguntamos lo del sodomita. Todos nos preguntaron lo del sodomita. Bueno, no entiendo muy bien esa pregunta, pero en verdad me va a costar responder esta pregunta. No sé si me la pudieran volver a hacer, ¿verdad? Porque exactamente entiendo incluso se le ha dado a la sexualidad se le ha dado el nombre de sodomía, pero vuelvo a lo mismo, no, el pecado no es realmente eso. Eso fue consecuencia de una mente ociosa, de una mente soberbia y de una mente que no tenía abundancia de pan. Está una mente totalmente ociosa. Y esto siempre a mí me ha recordado la respuesta de mi madre, que decía que una mente ociosa era un taller de Satanás. Entonces, así es que se pervierte la mentalidad del hombre a tal extremo que llega a ser lo que más predominó en Sodoma y Gomorra. Pero el pecado real, por lo que el juicio fue hecho, y eso está en Ezequiel 16:49, lo pueden checar en la Escritura, ahí dice muy claramente: por 3 pecados. Lo demás es consecuencia. Espero que haya contestado correctamente. Si hay alguna variante, me lo hace saber, por favor. Fe bíblica, pentecostales apostólicos, bendiciones. Bendiciones, mi hermano, a ustedes también. Dios me les bendiga grandemente. Elena de Canadá: después de todo seguirá la maldad, porque así será. Hay una cosa aquí muy importante. Si leemos nuestras instrucciones, nos vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, que esto lo vamos a ver después. En el libro de Apocalipsis vamos a encontrar en donde viene un periodo milenial. Pero para esto Satanás es tomado preso, llevado al abismo y encarcelado allí durante 1000 años. Y nuestras instrucciones nos dicen que en esos 1000 años, al final de los 1000 años, es suelto nuevamente por un corto tiempo, y de allí, después de esa etapa, ya viene la etapa final, donde es tomado juntamente con el falso profeta y con el falso Mesías, y son echados al lago de fuego, donde será la muerte eterna. Por eso es muy importante que nosotros estemos preocupados por ser parte, ya sea de la primera resurrección o de ser parte de los arrebatados al toque de la final trompeta. Estas dos cosas deben ser nuestras metas, cualquiera de esas dos, porque cualquiera de estas dos cosas nos van a dar la oportunidad de estar con Yeshua juntamente en el periodo milenial. Así es que hay esperanza, solo que todo va en un tiempo que Dios ha establecido con ciertas instrucciones. Si me preguntara por qué, no lo tengo revelado de parte de la Escritura. Solo sé que hasta ahora Yeshua así lo ha establecido. Roberto de Tijuana: bendiciones, muchas bendiciones, Dios me les bendiga. Lolis de Nuevo Laredo: ¿cuántos son 120 años para Dios? Si 1000 años es un día. Bueno, aquí son dos preguntas distintas.
Porque de los 120 años que hablamos ahorita, de los que se le da en el tiempo al pueblo, a la gente en el periodo de Noé, estamos hablando de los 120 años de los que nosotros conocemos. Y hice hincapié en esto porque muchos pensamos que la gente vivía 800, 900 años, que fue Matusalén el de más tiempo, y que esto, a través de la maldad, Dios como que hace un cambio a 120 años. Y pensamos que Dios le reduce el tiempo de vida a la humanidad, y no es así, sino que es un tiempo de espera para que el pueblo se arrepienta de su maldad y se vuelva a Adonai, y Adonai se arrepienta de hacerles mal, o sea, se arrepienta de dar el diluvio. Entonces, ese es el punto de los 120 años. Ahora, cuando se habla ya sobre la comparación de que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, esto es relativo por una razón. Nosotros, cuando el hombre peca, la eternidad se hace como una perforación, voy a usar ese término, se abre un paréntesis en la eternidad, y justo allí aparece el tiempo. Comienza como digo por ahí en una cápsula, una cuenta regresiva para nosotros. Porque Adonai le dijo a Eva: el día que comas del árbol ciertamente morirás. Sí, pero no iba a ser una muerte repentina, instantánea. Porque no sé si ya nos pusimos a pensar que desde el momento en que nacemos no comenzamos a vivir, sino también comenzamos a morir. Digo, vamos a verlo desde las dos perspectivas. Porque tú dices: ya nació, está comenzando a vivir. No, ya comenzó a morir. Porque si iba a vivir 60 años, ahora el niño tiene 10, ya tiene menos 10. Si iba a vivir 60 años, ahora el niño ya tiene 20, y ya tiene menos 20, ya solo le quedan 40. Entonces, si no lo vemos desde este ángulo, no vamos a entender con sabiduría lo que Dios quiere enseñar. Acabamos de por ahí tener una cápsula que le llamamos el tiempo, y hablamos precisamente sobre eso, la importancia del tiempo que ni siquiera sabemos darle. Entonces nosotros estamos en el cronos, salimos de la eternidad que era en el huerto. El hombre vivía sin tiempo, allí no había un tiempo, pero cuando peca, cae de la gracia, comienza un tiempo, se abre el cronos, el tiempo, y a partir de allí el hombre comienza en cuenta regresiva. Nacemos y estamos en cuenta regresiva. Nacemos y comenzamos a morir. Nacemos y comenzamos a morir. Y al final llega el día de expirar, a lo que también le he llamado, llega nuestra fecha de caducidad, y ya caducado, pum, se acabó. Entonces, por eso es relativo, el de 1000 años es como un día, pero aquí los 120 años es de los que nosotros hablamos y de lo que nosotros conocemos. Australia, Free Pick: ¿por qué el hombre no fue creado en un lugar donde no está Satanás? Bueno, esto no lo sé con exactitud, pero en el huerto del Edén el hombre tenía toda la facultad y la posibilidad de seguir en la eternidad por el tiempo que él hubiese querido. Pero el día que él tomó la decisión y oyó al enemigo de creer que podía ser mejor que Dios o igual a Dios, y ahí se echó a perder el asunto. Y realmente ese sentimiento al día de hoy no cambia. Todavía hay mucha gente que sigue y cree y piensa que hay cosas que pueden ser mejores todavía, y todavía piensan que son iguales a Dios. Así es que del por qué no lo creo, pero sí fue nuestra decisión como humanidad, o nuestros padres al principio, y así sigue siendo hasta hoy. Hasta hoy nosotros tomamos la decisión de querer vivir sirviéndole a Dios o sirviéndole al otro. Recuerden, en este medio no hay campo neutral.
O estás de parte de Dios o estás contra Dios. No hay punto medio, como lo hacen creer algunas otras ideologías. No lo hay. Así que esto es importante que entendamos. Podemos seguir caminando con Dios así como ahora, y tendremos del mismo modo como en el periodo de la eternidad, toda su bendición del mismo modo. Bien, Telma de Florida, se dice que si existe el bien, existe el mal. Nunca terminará la maldad. Al final, según la Escritura, llegará un tiempo en donde sí habrá un final para la maldad. Puede ver Apocalipsis y sabrá que sí llegará a su final. Comunicación directa. El demonio pudo tocar la hija de Noé. Bueno, esto no hay un algo que así lo relate. Y de la descendencia de Noé, bueno, tanto el libro de Jacer como Génesis nos dice que son 3 hijos varones, de los cuales son los únicos de los cuales llevan sus esposas. Las esposas son hijas de Eliasín, que de alguna forma también ellas fueron guardadas para ese mismo propósito. Recordemos que Dios es todo poder y Él puede guardar. El demonio no puede ni tiene facultad de hacer nada, y eso lo podemos ver desde el libro de Job, que para poder tocar a Job tuvo que pedir permiso antes. Y así es que cuando uno se compromete con Dios, Dios se compromete con uno y Él le guarda, y el enemigo no podrá tocarlo, salvo que uno abra la puerta y comience a hacer cosas que deshonran a Dios. Entonces son puertas para que el enemigo entre, mientras no. Pero en cuanto, así como la hija de Noé, pues no, porque no la Biblia, ni Jacer, ni ningún otro libro, podríamos decir Jubileos, Enoc, que son históricos, nos relatan de una hija de parte de Noé. Mujer judía, Israel, bendiciones. El diluvio fue duro, pero más duro será y más feo este tiempo, indiscutiblemente. En verdad, las palabras proféticas están más fuertes para este tiempo, así es que es importante mantenernos en comunión y bajo la cobertura de nuestro Adonai. Por eso es necesario permanecer en Yeshua. Cuba de Pamela. No, hoy no invité café y la verdad estaba preparándome y se me olvidó traerme el café. Pero bendiciones, muchas gracias, es un gusto. Radio Voz California, lo escuchamos, interesante la predicación. California, Masón, gloria a Dios, Dios les bendiga grandemente, y qué bien que están en línea. La Voz de América Radio, saludo, gracias por el material. Estamos en Perú, Dios me les bendiga, y estaremos y seguimos en contacto. La Poderosa de Dos Laredos Radio, tenemos sangre de Noé, es nuestra línea de descendencia de Noé directa, exactamente. Noé, ¿por qué fueron limpias y al terminar el diluvio ahora somos pecaminosos? Por la misma razón que Eva se dejó engañar, y por la misma razón que Pablo está diciéndole a los corintios y a los tesalonicenses: no se contaminen, no se dejen engañar. Es la misma razón que sigue la contaminación hasta el día de hoy. Pero así como hay gente que se contamina, hay muchísimos que están con el mismo deseo de permanecer en comunión con Dios también. Radio Web y TV, bendiciones. Con el diluvio no se terminó la maldad. No, prácticamente no. Simplemente hubo una pausa. ¿Por qué digo que terminará la maldad al final? Porque Satanás será echado al lago de fuego. Es por eso. Y no lo digo yo porque tenga que decirlo, sino porque así está escrito. Lo pueden ver, y incluso hay una cuando Yeshua llega con el endemoniado gadareno, ellos le preguntan: ¿acaso ya llegó nuestro tiempo? No nos mandes al abismo. O sea, ellos están conscientes y saben que su tiempo es corto, por eso andan acelerado tratando de llevarse todo lo que puedan. Así es que cuídese y mantengámonos firmes con nuestro Dios,
quien es quien nos guarda. Israel, Tierra Santa, bendiciones, que es para Dios 120 años. Pues sí, en la eternidad no hay un tiempo, nada más que para nosotros los humanos, pesa toda una generación actualmente ya. Canadá, hermano Silvino, Dios es un ser maravilloso. Saludos, gracias mi hermano, saludos, muchas gracias. Bien, agradecemos a cada uno de ustedes que estuvo y está conectado y está allí. Muchas gracias, Dios les bendiga grandemente. Gracias por sus comentarios. Esperamos haber sido de bendición y sobre todo haber disipado esas dudas que cada día nos están estorbando. Bien, también agradecemos a toda la audiencia de Visión FM 105.5. Gracias por estar escuchándonos. Dios me les bendiga grandemente, deseando que la paz de nuestro Adonai esté con ustedes. Quienes están siguiéndonos por YouTube, gracias a través de Punto de Giro Dunamis. Quiero decirles que mi mejor deseo, que Adonai sonría sobre ustedes y les dé Shalom. Hasta la próxima. Como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho.